Cabo Verde es una de las selecciones que debutará en las Copas del Mundo en la edición de 2026 y en este video quiero hablar un poco acerca del país, de su proyecto deportivo, de los jugadores más destacados que tienen en la actualidad, cuál es la idea de juego de Bubista, su seleccionador, cuál podría ser su once titular para la cita mundialista y responder una pregunta que quiero leer su opinión en comentarios: ¿hasta dónde puede llegar Cabo Verde? Entendiendo que está encuadrado en un grupo bastante complicado con España, Uruguay y Arabia Saudí. Para entender a Cabo Verde hay que hablar de la diáspora. Cabo Verde es un archipiélago de islas, de 10 islas directamente, que se independizó de Portugal en 1975. Portugal durante el siglo XV colonizó las islas y los utilizó como escala de comercio atlántico y a su vez como un punto estratégico para el tráfico de esclavos. Cuenta con una población de 500.000 habitantes más o menos. Hay que decir que es una población bastante pequeña, pero al mismo tiempo hay más de 1 millón de caboverdianos fuera del país, repartidos en Portugal, Estados Unidos, Francia e Italia. Y es algo muy cultural de Cabo Verde, porque hay que decir que como son tierras volcánicas, es tierra poco fértil, hay ausencia de ríos, con sequías importantes, por lo que la agricultura es bastante limitada. A su vez, en su momento, también existe la diáspora a partir de que en Portugal se utilizaba a los caboverdianos como mano de obra barata. Volvemos al tema de la esclavitud. Y también es un país que depende mucho de las remesas, razón por la que hay una diáspora bastante importante y hay muchos caboverdianos viviendo fuera de su país. Este contexto lo aprovechó perfectamente la Federación Caboverdiana de Fútbol, y es que en el 2000 comenzó un proyecto para rastrear y reclutar futbolistas que vivían fuera de su país y que tenían raíces caboverdianas más allá de haber nacido en los países antes mencionados. Pero el punto de inflexión llega en el 2020, cuando la FIFA cambia las reglas de elegibilidad o las suaviza un poco, por lo que Cabo Verde ahora tenía más opciones para reclutar jugadores. Mejor dicho, podemos hablar de ciertos nombres como Bruno Varela, su guardameta titular, que jugó o disputó los Juegos Olímpicos con Portugal, Río 2016, Esteban Moreira, que fue subcampeón de Europa sub-19 con Francia, o Roberto López, quien nació en Irlanda y fue el nombre que ganó más peso dentro de las redes porque fue escauteado por LinkedIn. Pero así entendemos un poco lo que es la selección de Cabo Verde, cómo está conformada, razón por la que han competido mucho mejor en comparativa a años anteriores. Mejor dicho, en la actualidad, en el momento que estamos grabando este video, y si hacemos un aproximado, hay 14 jugadores no nacidos en Cabo Verde jugando con la selección de los Tiburones Azules, que tienen obviamente raíces caboverdianas. Hablamos de 14 de 25, es decir, la mayoría. A partir de aquí quiero hablar ahora directamente acerca de lo que fue su clasificatorio al Mundial. Pero antes vamos a adentrarnos en lo que es su rendimiento en las Copas Africanas de Naciones. Nos hemos dado cuenta que de 2013 para acá han disputado 4, no van a jugar la que se va a disputar entre 2025 y 2026 debido a que quedó eliminada en el grupo de Egipto, pero en la pasada, 2023, llegaron a los cuartos de final, su mejor participación junto a lo que ocurrió en 2013. Es decir, no es una selección constante, no es una potencia de África, pero se nota el crecimiento paulatino que los ayuda a cumplir su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Si vamos ahora a lo que fue su eliminatoria para el Mundial, nos damos cuenta que terminó primera de su grupo con 23 puntos, 4 más que una potencia africana, Camerún, que no solamente quedó fuera de las Copas del Mundo porque tampoco logró hacerlo en el repechaje, sino que perdió uno de sus 2 partidos contra Cabo Verde. Mejor dicho, Cabo Verde y Camerún solo perdieron un partido cada uno y fue entre ellos. Cabo Verde demostrando que no fue suerte su clasificación, sino que se enfrentó a una potencia con muy buenos futbolistas y logró superarla en este proceso. Lastimosamente no van a jugar la Copa Africana de Naciones, que para varias de estas selecciones sería un punto importante para ir definiendo mejor su plantilla para el Mundial, pero nadie les quita lo bailado y lograron la clasificación al torneo más importante a nivel de selecciones. Futbolistas más importantes en este proceso, hay que hablar de su 9, Daylon Rocha Livramento, 4 goles, actualmente juega en el Casa Pia de la primera división portuguesa. Después vemos futbolistas como Yamiro Monteiro, Willy Semedo, que son extremos barra mediocampistas, Diney Borges, que es el central,
que constantemente juega junto a Logan Costa. Estos son los futbolistas que en Transfer Market tienen mayor valor de mercado de Cabo Verde, que representan a Cabo Verde. Y ahí vemos a Logan Costa, central del Villarreal, que no pudo disputar los últimos partidos del proceso eliminatorio debido a una lesión. Mejor dicho, en este momento sigue lesionado. Se espera que regrese en marzo de 2026. Hay que ver si gana ritmo competitivo y cómo se recupera, pero lo más seguro es que forme parte de la selección de Boavista para disputar la primera Copa del Mundo de Cabo Verde. Ahí está su lateral derecho Wagner Pina, que alterna bastante, ya después vamos a ver un poco los 11 titulares, Ricardo Gómez, su delantero suplente, Bruno Varela, el guardameta del que hablamos, que jugó los Juegos Olímpicos con Portugal en Río 2016, también vemos a Steven Moreira, que juega en el Columbus Crew de la MLS, que justamente es el rival de Wagner Pina en ese lateral derecho. Jugadores que, como repito, no están en la superélite, mejor dicho, podemos decir que el único que está en el primerísimo nivel europeo, las 5 grandes ligas, es Logan Costa, pero es una selección con bastante talento que está en el viejo continente y eso los ha ayudado a crecer en comparativa a lo que era Cabo Verde previamente a esto. Vamos a hablar ahora de la idea de juego de su entrenador. Aquí tenemos a Boavista, su seleccionador, que tuvo un paso como futbolista caboverdiano, jugó en el fútbol español, por ejemplo, y la idea de juego de Cabo Verde es bastante clara. Es una selección muy ordenada a nivel defensivo, que busca replegar constantemente, líneas muy juntas, aprovechando su físico y también esa formación de sus futbolistas dentro del viejo continente para mantener un orden táctico sin balón bastante importante, aprovechando, como ya dije, sus condiciones individuales. Y a partir de ese orden es una selección que cuando recupera es muy agresiva. Tiene jugadores bastante creativos, obviamente hay que entender siempre la diferencia entre el talento individual de Cabo Verde con España y Uruguay, por ejemplo, pero vamos a hablar directamente de Cabo Verde y después nos adentramos en ello. Una selección con talento bastante creativo, con mucha agresividad, físico, velocidad, delanteros autosuficientes, capaces de generar peligro a partir de ese físico, de esa velocidad, por lo que Cabo Verde es una selección bastante reactiva. Un contexto que le puede venir muy bien para enfrentar a España y a Uruguay. Como repito, la diferencia de talento es abismal, por lo que lo más seguro es que la balanza se decante por las dos campeonas del mundo del grupo. Pero Cabo Verde puede ser una selección bastante complicada de abrir si no estás en tu día. Al mismo tiempo, se va a enfrentar a Arabia Saudí. Y como vimos en su grupo de eliminatoria, Cabo Verde, los tiburones azules, también se enfrentaron a rivales bastante inferiores a ellos. Por lo que vimos una Cabo Verde con intenciones con balón. Pero esa Cabo Verde es bastante directa. Es decir, no es una selección que trabaje tanto las jugadas, de muchos pases, de construir mucho en corto para ir creando espacios, sino que es muy directa. Juega en largo con Livramento, balón a las bandas con sus extremos, que desequilibren, que ganen última línea y que centren. Es una selección bastante vertical en este aspecto, todo de la mano con la idea de Boavista y con los perfiles de sus futbolistas, entendiéndose inferiores en diferentes contextos. Ahora hablemos del 11, ya hablamos de varios futbolistas como Livramento, como Monteiro, como Semedo, se van sumando nombres, Lenini, que ya lo mencionamos como ese mediocentro, que en ocasiones puede acompañar en el doble pivote a Duarte o a Semedo, naturalmente el del Krasnodar es el titular. Los centrales, ya hablamos de Borges, hablamos de López, también está Logan Costa, que como repito, si se recupera de su lesión, lo más seguro es que sea titular. En la banda derecha, dos futbolistas que juegan en el extranjero, como Pina en el Trabzonspor de Turquía o Moreira en el Columbus Crew de Estados Unidos. También tienen a Paulo, tienen a Méndez. Son varios futbolistas, como repito, no están en la superélite, no son nombres mega reconocidos, pero sí que son jugadores que han ido creciendo en el balompié europeo y eso los ha ayudado a ganar nueva experiencia, comparándolo siempre con el Cabo Verde anterior y con varias selecciones africanas, porque hay que decirlo, hay varias selecciones africanas muy potentes como Senegal, como Marruecos, como Argelia, que tienen futbolistas repartidos en la superélite, pero Cabo Verde, siendo esa selección de un segundo escalón, tiene una selección bastante competitiva. Ya después de ver este 11, vamos a hablar, por lo menos en mi opinión, hasta dónde puede llegar Cabo Verde. Ya hemos repasado un poco su historia, su plantilla, sus futbolistas, su idea de juego. Y la realidad es que yo no les voy a mentir. Cabo Verde como selección posiblemente sea la más limitada de su grupo. Como repito, España, Uruguay y Arabia Saudí. Por lo que lo más normal es que se quede eliminada y no tenga ni siquiera opciones de poder ser una de las mejores terceras. Porque además está en un grupo donde todo se dibuja en la previa. Y hago el inciso por si se me olvida. Estamos hablando de un mundial y siempre hay sorpresas. Pero en este nuevo formato es más complicado.
pero está en un grupo donde parece complicado que pueda sacar más de 3 puntos. Porque la realidad es que se dibuja que España y Uruguay ganen sus 2 partidos y se disputen el primer puesto en la última jornada. Ya después de ahí Cabo Verde va a tener que competir con Arabia Saudí para ver quién clasifica como tercera, esperando entrar entre las 8 mejores de ese grupo. Y la realidad es que el duelo de Cabo Verde es Arabia Saudí. Yo no le quiero quitar ningún tipo de posibilidad a la sorpresa. Creo que Cabo Verde, si está enchufada y hay mal día de Uruguay y España, ¿por qué no le puede sacar algún punto a una victoria? El fútbol es así, el fútbol es impredecible, razón por la que nos gusta tanto. Pero si lo analizamos desde la óptica más panorámica, más objetiva, entendiendo las diferencias que existen a nivel individual de proyectos de países, la realidad es que Cabo Verde tiene un escenario bastante complicado para clasificar. Lo más normal es que pierda sus 2 primeros partidos y ya después contra Arabia Saudí compita mano a mano para ver quién gana ese encuentro, y el que gane esperar para ser una de las mejores terceras. Pero me atrevería a decir que hasta Arabia Saudí es una selección con mayores condiciones que Cabo Verde. Obviamente todo lo que estoy hablando se va a tener que ver en la cancha, y ahí lo más seguro es que Cabo Verde estará de fiesta porque lograron hacer historia clasificando a su primera Copa del Mundo, y seguro que esto será un punto de inflexión para que siga creciendo el fútbol en dicho país. Quiero leerte en comentarios qué te pareció el video. ¿Quieres que haga este video con otras selecciones un poco más underdogs que van a debutar en la Copa del Mundo, o de proyectos de países un poquito más conocidos pero que tampoco son tan constantes en las citas mundialistas? Déjamelo en comentarios, dale me gusta al video, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido previo que voy a hacer de todas las selecciones de cara al Mundial 2026.